De nuevo en directo en Tinku Televisión con el siguiente de nuestros invitados, que paso a presentároslo. Se trata de Carlos Cuesta Martín, es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, cursó el cuarto año en la Universidad de Copenhague, programa de gestión de empresa para universitarios en el IESE Business School y Master Executive en Derecho Empresarial en la Harvard Law School. Es socio fundador de Carles Cuesta Abogados, es director del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad CEU San Pablo, es miembro de la Comisión Legal de la COE y es miembro del Consejo Asesor del Máster de Reestructuraciones e Insolvencias del Ilustre Colegio de Abogados, que ha dirigido en sus ediciones anteriores. Bienvenido, Carlos, un placer enorme tenerte aquí en Tinku. Muchas gracias, Martín, un placer. Pues vamos con la primera de nuestras preguntas, que quiero un poco que nos hables de Carles Cuesta Abogados y Economistas, ¿no? Que bien, lleváis 14 años, pero no sois un bufete clásico, ¿no? ¿Cómo os definís? ¿Cuáles son vuestros factores que os diferencian? Mira, Martín, nosotros trabajamos en otro despacho, digo nosotros, mi socio, José Carles y yo empezamos en otro despacho y haciendo un camino de Santiago. Lo cuento porque es muy de emprendedores. Es importante. Y es muy... Oye, pues en ese camino, a pesar de que estábamos muy a gusto en el despacho en el que estábamos, decidimos que queríamos hacer las cosas de otra forma. Queríamos montar un despacho que, por supuesto, prestase servicios legales y lo hiciera con la calidad que requieren los clientes, pero queríamos ser ese socio legal que muchas veces no encuentra en su abogado el empresario. Entonces, bueno, aprovechando que nos hacíamos además empresarios, intentamos pues dar ese giro y seguir una máxima que fue la máxima fundacional que nos inspiró precisamente Antonio Garrigues, nuestro anterior presidente, de dar al cliente más de lo que se esperaba de nosotros. Qué bueno. Este programa tiene una visión muy... Bueno, tocamos todas las teclas, ¿no? Economía, empresa, pero tiene un especial cariño a las startups, ¿no? Al mundo del emprendimiento, porque creo que es necesario potenciarlo, ¿no? En una empresa nueva, en una startup, pues yo creo que yo ayudo a emprendedores y son cosas que se hacen mal. ¿Cuánto de importante es un adecuado pacto de socios? Bueno, el hecho de que le deis mucha importancia a las startups es fundamental. Son las microempresas, entre otras cuestiones, ya son la mayor parte del tejido empresarial de España. Totalmente. Y somos los que damos trabajo, ¿eh? Entonces es muy importante. Y el pacto de socios es fundamental porque una startup, entendida como una empresa que se está creando, su equipo generalmente está formado por los socios. A veces hay un socio inversor, hay un socio de fuera, pero generalmente los socios suelen ser la primera parte del equipo. Y al principio siempre empezamos pues con mucha ilusión, con unas ideas fantásticas, pues como decía, ¿no? Pues con ganas de hacer las cosas de otra manera. Pero al final siempre surgen roces, Martín, siempre. Entonces es muy importante que los socios estén alineados. Y cuando digo alineados, digo contractualmente alineados. Yo te aseguro que muchísimos de los problemas que llegan al despacho son consecuencia de malentendidos que no se resolvieron con carácter previo con un pacto de socios. El pacto de socios, cuando la gente dice, no, es que se caen muchas startups. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Bueno, pues te puedo asegurar que de esas 8, probablemente 7 no tenían un pacto de socios y probablemente se cayeron no porque no tuvieran una buena idea, sino porque no tenían contractualmente atadas las relaciones entre los socios. Piensa que un pacto de socios al final es un documento en el que vamos a definir pues, los roles de los socios, qué es lo que van a hacer y también qué es lo que no van a hacer. Ese reparto es muy importante dejarlo definido. Vamos a agotar cualquier ángulo muerto que pueda haber en las relaciones. ¿Qué pasa si un socio decide salir? ¿Cómo sale? Eso también se puede prever en un pacto de socios. Para la continuidad de la propia empresa. Efectivamente. ¿Qué pasa si queremos ampliar el capital? Pues lo podemos hacer a las bravas. Oye, fenomenal, pues ampliamos el capital y viene un socio nuevo. O podemos tener prevista la forma. Y bueno, no me quiero extender, ¿no? en la cantidad de maneras en las que podríamos hacer esto, pero me hace mucha gracia. Esta mañana estaba con un cliente que tiene un restaurante y me decía, joder, es que esto son cosas muy caras. ¿Cuánto te ha costado el horno? Me decía, hombre, es que el horno es fundamental. El horno es fundamental y el abogado también. Y el pacto de socios que tiene que hacer el abogado también. Sí, es que esta conciencia
te das cuenta de que, vamos, el emprendedor es una persona que está absolutamente centrada en su idea, que es lo único que le preocupa, y esta estadística tan demoledora, 8 de cada 10, en muchos casos es por malas decisiones tomadas en los primeros años de Totalmente. La empresa, ¿no? Al final, una startup, una nueva empresa, es un negocio de negocios. Todo tiene muchísima trascendencia legal. Claro. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque esto se ve muy bien con los artistas. En Estados Unidos, el artista tiene representante y tiene agente. Y el agente es quien negocia los contratos. En España los artistas tienen representante y punto. Al final nos damos cuenta, eso también lo hemos podido ver en el despacho, pues que hay muchísimas cuestiones que tienen trascendencia legal, concretamente todas tienen trascendencia legal, que no están vistas. Entonces, el incorporar a un socio legal es muy importante y yo siempre recomiendo que si además tiene conocimientos empresariales, que los debe tener, pero como empresario, me refiero. Sí. Muchísimo mejor. Mucho mejor. Por otra parte, sois referencia internacional en reestructuraciones e insolvencias. ¿Cuáles son los factores que hemos de considerar en una reestructuración para que sea realmente efectiva? Hay mucho también por... Mira, esto es muy interesante porque hasta hace muy poquito tiempo el derecho de insolvencias en España solamente preveía como alternativa al concurso de acreedores las refinanciaciones de deuda. Es decir, si las cosas van mal o prevemos que podrían ir mal, podemos acogernos a alguna herramienta para intentar mover el pasivo y ajustarlo a la nueva realidad. Actualmente las reestructuraciones empresariales que prevé la ley concursal lo que nos permiten es tocar un poquito todo, tocar el pasivo pero también el activo, los fondos propios, el capital social. Entonces, de cara a tener una exitosa reestructuración, lo que es más importante es entender que lo que toca es adaptarse y que esa adaptabilidad pasa muchas veces por prever. No tenemos que esperar a tener el agua al cuello. Tenemos que, oye, las cosas no están funcionando, la rentabilidad no es la que es, no puedo pagar hoy o creo que no voy a poder pagar en los próximos 3 meses o creo incluso que soy capaz de prever que no podré pagar incluso a 2 años vista. Incluso en ese punto la ley te anima y alguien podría decir, ya, pero ¿por qué yo con mi idea querría irme a derecho de insolvencias o a un derecho concursal si todavía no van las cosas mal? Bueno, pues porque no vamos a ir a un concurso de acreedores, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de las herramientas de protección, que son muchas, sí. Protección frente a ejecuciones, protección de todo, si nos anticipamos y efectivamente con ayuda de unos abogados que sepan evidentemente reestructuraciones empresariales tocar. Hoy mi socio está en China hablando de esto, es muy importante saber de internacional. No, es fundamental porque es que, vamos, lo que tú has dicho de anticiparnos también exige una buena planificación financiera. Y una pata es los errores que se cometen en los primeros años también afectan a la parte financiera, que de alguna manera se descuida, ¿no? Fíjate si tiene importancia lo que acabas de apuntar, que en su momento los departamentos de reestructuraciones empresariales, derecho de insolvencias, colgaban de las patas de derecho procesal. Lo que hacías era, bueno, pues a través de un procedimiento judicial, donde el protagonista era el juez, se velaba por el orden de pago de los acreedores, luego se fueron haciendo departamentos independientes y hoy en muchas ocasiones las reestructuraciones cuelgan de los departamentos de derecho financiero de los despachos. Claro, es que es fundamental. Y ahora ya vamos al drama, ¿no? Llegada a la insolvencia. No nos hemos anticipado. Llegamos a la insolvencia. Háblanos un poco de posibles salidas, ¿no? Distressed assets, ¿no? Sí. Compraventa de activos, prepacks, venta de la unidad productiva, que para mí es muy importante, porque muy importante. De alguna manera salvas el core business, ¿no? Total. Entonces, háblanos de esto. Bueno, en primer lugar, déjame que haga una matización, y es que la insolvencia no tiene por qué ser un drama. No, pero ya llega al final, no ha previsto la reestructuración. Bueno, pero nosotros podríamos ir a ese prepack del que hablas incluso antes de llegar a la insolvencia. Es decir, podemos estar en situación de insolvencia o podemos saber que vamos a llegar a ese punto y yo ya comunico al juzgado. Es decir, en el momento en el que yo o no puedo pagar o sé que no voy a poder pagar de aquí en 3 meses
o preveo que no voy a poder hacerlo a 2 años vista, como decía, yo ya puedo presentar una comunicación en el juzgado de lo mercantil diciendo que esta es mi situación y que voy a intentar reestructurar. Te anticipas. Esto sería el primer punto que contempla la ley y que está dirigida fundamentalmente o principalmente a reestructurar mi compañía. Pero bueno, me podría encontrar en una situación en la que no hay reestructuración posible. Me voy al concurso de acreedores. Si yo me voy al concurso de acreedores, me voy al concurso de acreedores con una solución de convenio. Hoy justo cuando venía para acá en el taxi estaba hablando con la persona que iba a trabajar con nosotros en un plan de viabilidad. Es decir, nosotros vemos que la empresa es viable. Eso es lo primero que tenemos que ver. El drama es pensar que esta empresa, que ya no puede cumplir con sus obligaciones, tampoco tiene viabilidad. Pero hay muchísimas veces que por muchísimas razones yo no puedo cumplir porque no tengo tesorería, pero la empresa es viable. Entonces, una de las cuestiones que apuntabas es la venta de la unidad productiva. La venta de la unidad productiva es una maravilla, es una pena poder contarlo muy poquito tiempo, pero lo voy a intentar hacer muy breve. La venta de unidad productiva consiste en sacar el negocio de la sociedad, de esa sociedad que no puede cumplir, que tiene personalidad jurídica y que no va a poder hacer frente a los pagos, y que ese negocio sea comprado por alguien. Pero no comprar la empresa como se compraba antiguamente, dices, compro la empresa por €1 y me quedo con todo el pasivo. No, yo no quiero la empresa, yo quiero el negocio. Taso el negocio, lo compro y lo saco. Y cuando los acreedores son conscientes de que existe este problema, ya se los damos solucionado. Es decir, además es una fórmula que a mí me permite comprar la empresa o comprar el negocio sin pasivo, solamente el asociado a los trabajadores que me quiera quedar. Seguridad social y poca cosa más. Y además, quien haya contratado con la sociedad determinados contratos, sabe que va a estar obligado a continuarlos conmigo si son esenciales para la continuidad del negocio. Entonces, la venta del prepack ha sido, bueno, la solución del prepack, la venta de unidad productiva ha sido una solución fantástica. Para mí, de la nueva ley concursal, es el paso de gigante más grande que se ha dado. Pues sí, Martín, es el paso de gigante más grande, porque aunque yo te diría que tiene más peso la reestructuración empresarial, y además es muy bonita, porque como te decía, pues puedes tocar fondos propios, puedes tocar activo, puedes tocar absolutamente todo, es algo pensado para grandes empresas. En un programa como este, en un país como España, si nos fijamos en cuál es el tejido, que como decía es la microempresa, la venta de unidad productiva, es la joya de la corona. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda. Bien, y ahora quiero hacerte la pregunta de siempre que hago. La última pregunta siempre es relacionada con el emprendimiento, con los emprendedores. Hemos dicho que 8 de cada 10 empresas de nueva creación en este país no llega a los 3 años de vida. Desde tu experiencia, ¿qué consejo darías a los jóvenes emprendedores que hoy están en incubadoras, en Design Thinking y aceleradoras, ¿no? Desde la óptica jurídica? Desde la óptica jurídica todas, porque todas las que te voy a decir tienen trascendencia jurídica. Bueno, lo primero, volviendo al principio de la entrevista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a montar una sociedad, por ejemplo, un negocio, y lo vamos a hacer con socios. Elijamos muy bien quién va a ser nuestro socio. Desde el momento cero. Desde el momento inicial quién va a ser nuestro socio, y lo amplío un poco al equipo, que hay veces que solamente son los socios, pero vamos a ver quién es el equipo. Y cuando yo elija muy bien, elijámoslo teniendo en cuenta que esto es un negocio, que tiene trascendencia legal y que por tanto tiene que haber un pacto de socios. No escatimemos en el pacto de socios. Igual que si yo tengo una panadería, no voy a hacer el pan en el horno de mi casa, lo voy a hacer en un horno de verdad. Si yo tengo que montar un pacto de socios para vincular, para estar alineado contractualmente con mis socios, hagámoslo con un abogado especializado que sepa agotar y minimizar cualquier tipo de riesgo o ángulo muerto. El segundo consejo lo orientaría al cliente. El cliente no descubra a nadie, que es fundamental. Escucha activa, muy importante. Escucha activa del cliente en varias vertientes, ¿no? La primera, hay que entender qué es lo que quiere el cliente. Y muchas veces eso hace que no hagamos eso que nosotros queríamos hacer. Lo que tenemos que hacer es lo que nos pide. E incluso hacerlo un poquito mejor, pero sin descuidar qué es lo que nos está pidiendo. Entonces es muy importante tener muy en cuenta que en el centro está el cliente, que tenemos que escucharle, que le tenemos que hacer sentir acompañado y que la diferencia entre un proveedor de servicios y otro no es el producto, porque muchas veces nos vamos a un producto un poco peor, sino quién me lo está proveyendo.
me lo provee alguien que me está entendiendo, me voy con él. Sin duda. El tercer consejo sería la gestión del equipo. Es fundamental. Otra vez más, legal. Es decir, no solamente de cara a contratación laboral, sino tengamos muy en cuenta que en una empresa no creamos nunca, ni siquiera en una startup tecnológica muy divertida en la que todos vamos con camiseta y vaqueros, no existe la horizontalidad. Tengamos claro cuál es el papel de cada uno y a los empleados tengámosle bien reconocidos, bien pagados, reconocidos profesionalmente, absolutamente todo. Tengamos en cuenta que, como decía, ¿no? Esto es un negocio de negocios y por tanto necesitamos un socio legal. Ese sería el cuarto consejo. Y te diría que con ese consejo, si 8 de cada 10 empresas caen, van a empezar a caer 2 de cada 10. De verdad, es muy importante. Y el último, prospectar. Ahora mismo el mercado se está moviendo muchísimo y si no entendemos que nuestro cliente de hoy puede no ser el cliente del futuro y que el cliente del futuro es ese cliente con el que tengo que empezar a trabajar ya, no tenemos nada que hacer. Por tanto, prospectar da mucha pereza, te lo digo como abogado que tiene que ser comercial también, pero es muy importante estar viendo qué está pasando en el mercado y empezar a trabajar ya en quien pudiera ser nuestro cliente en el futuro. Sabias palabras, Carlos, sabias palabras. Yo creo que has dado buenos consejos fundamentales. Podríamos continuar aquí hasta la noche, pero tenemos más invitados. Yo espero tenerte aquí en alguna otra ocasión. Claro. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos, Martín. Muchas gracias. Pues 3 minutos más para repasar la parrilla de programación y volvemos con otro de nuestros invitados.